The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Fleet LATAM. Next slide. Mi nombre es José Luis Criado y seré el moderador de este webinar. El objetivo de estos webinars por Fleet LATAM es informar y formar a los gestores de flotas de la región de Latinoamérica sobre soluciones a los diferentes desafíos que tenemos. Next slide. Hoy vamos a hablar de sistemas de prevención de colisiones y cómo esta tecnología es una herramienta eficiente para aumentar la seguridad de nuestras flotas. Mejorar la seguridad es primordial en todas partes, pero creo que aún más en Latinoamérica, donde las infraestructuras no siempre son óptimas y la cultura de seguridad de las empresas no siempre está suficientemente implantada. Y una buena política de seguridad que da importancia a la prevención, a la formación de los conductores y que utiliza la tecnología disponible es esencial para una estrategia de flotas eficientes. Next slide. Hoy contamos con dos verdaderos expertos que nos ayudarán a entender los beneficios de los sistemas de prevención de colisiones y cómo implementar una estrategia de seguridad que incorpore esta tecnología. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Martín Singla, analista de movilidad de Frost & Sullivan, que nos va a introducir a la situación de la seguridad en Latinoamérica y los últimos datos relativos a la seguridad en las carreteras. También tenemos el privilegio de contar con Ernesto Pesoczynski, director de Latinoamérica de Mobileye. Ernesto nos explicará cómo sistemas de prevención de colisiones contribuyen a mejorar la seguridad y la eficiencia de las flotas. A continuación de las presentaciones, tendremos un turno de preguntas que podremos hacer podremos hacerlas en cualquier momento a través de la pantalla del chat que tienen a la derecha de su pantalla. Next slide. Sin más, le doy el paso a Martín Singla, que si estás listo, adelante cuando quieras. Muy bien, José Luis, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Martín Singla, como les dijo, soy analista de movilidad para la empresa Frost & Sullivan. Para quienes no nos conocen, una breve presentación de Frost & Sullivan. Nosotros somos una empresa de consultoría e investigación de mercado con más de 60 años a nivel global y 20 en Latinoamérica. Estamos presentes en Ciudad de México, San Pablo, Bogotá y en mi caso en Buenos Aires, Argentina. Next slide, please. Cubrimos una serie de verticales, una serie de industrias o ejes, industrias estratégicas como puede ser seguridad, defensa, educación, salud, tecnologías digitales y comunicación, y en mi caso, como les comenté, cubro todo lo que es sector automotriz, transporte y movilidad, y todo lo que son nuevas tendencias como pueden ser vehículos eléctricos, mercado de servicios de telemetría, entre otras. Next slide, please. Hoy en día nos trae aquí, next slide please, nos trae aquí el tema de la seguridad vial. Queremos preguntarnos por qué es importante hablar de seguridad vial en Latinoamérica en particular y por qué es un tema importante para los gestores de flotas en particular. Pues bien, si vemos algunos datos generales, unos números generales de lo que es accidentalidad vial y muertes por accidentes de tránsito en el mundo y en nuestra región, cada año se producen entre 1.250.000 y 1.350.000 muertes por accidente de tránsito en el mundo. Estos números varían, depende de cómo se estimen en cada país estas cifras, y asimismo se suman unos 50 millones de heridos por accidentes de tránsito en el mundo. Bien, esto son cifras a nivel global alarmantes y que son reiteradamente
que la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre tantos otros organismos internacionales, llaman permanentemente la atención sobre estas cifras. Si hacemos zoom in en lo que es Latinoamérica, vemos que hay cada año unas aproximadamente 100.000 muertes por accidentes de tránsito. Bien, en este gráfico podemos ver una comparativa de lo que es la accidentalidad vial en algunos de los principales países de la región Latinoamérica en comparación con Estados Unidos y Reino Unido, sobre dos formas o metodología de calcular este tipo de variables, que es la accidentalidad vial en relación a la población y en relación al parque vehicular operativo. Como vemos, las cifras son notablemente superiores a cómo se presentan nuestras economías más desarrolladas, particularmente en Colombia, Perú o Brasil. Vemos que hay una cantidad de accidentes, de muertes por accidente de tránsito cada año en relación a la población total y al parque vehicular, muy superiores a lo que es Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo. Ahora bien, lo sorprendente de estas cifras es que se repiten con una constancia estadística, de una regularidad anual sorprendente. Es decir, no bajan, en los últimos años no han bajado, sino todo lo contrario, tienden a subir. Next slide, please. En este cuadro podemos ver un desagregado de los distintos factores, una de las distintas variables que hay por detrás de la accidentalidad vial en nuestra región. Podemos pensar un primer factor, el factor humano, cultural, todo lo que es conducción peligrosa, patrones o malos hábitos de manejo y de falta de respeto por normas de tránsito, inclusive un total desconocimiento de las normas personales y de circulación de ciclistas, y que por supuesto todos estos factores culturales inciden en las altísimas tasas de accidentalidad vial en nuestra región. Por otro lado, podemos pensar también un factor legal o institucional. Podemos pensar las normativas que hay en cada país y los objetivos políticos para combatir lo que es la accidentalidad vial. Podemos pensar las normativas pobres u obsoletas de homologación vehicular que hay en cada país, por no decir nulas. Podemos pensar asimismo la falta de presupuestos que hay en muchos países para hacer imponer las normativas de tránsito y las normativas de comercialización de vehículos más seguros, así como también lo que son requerimientos para la renovación o emisión de permisos de conducir y de licencias, que en general en muchos países son mucho más laxos de lo que deberían para garantizar una mayor seguridad vehicular. Por último, asimismo podemos pensar factor de infraestructura, todo lo que es el deterioro de las rutas o la mala adecuación de las infraestructuras existentes hoy en día en relación a la demanda vehicular que circula habitualmente por estas infraestructuras. Y por último, todo lo que es un factor más tecnológico y vehicular, el tipo de tecnologías con las que están equipados los vehículos que circulan en nuestra región, que en muchos casos tienen una edad promedio de mayor a 15 años, el parque vehicular, es decir, están equipados con tecnologías que son sumamente obsoletas en relación a lo que el mercado puede ofrecer hoy en día. Así podemos pensar distintas soluciones para estos ejes, como pueden ser soluciones educativas y de concientización vial. Podemos pensar soluciones político-institucionales como legislaciones más estrictas. Podemos pensar asimismo una renovación de proyectos de infraestructura viales. Y por último, todo lo que son soluciones de mercado, que es lo que nos interesa aquí discutir un poco más en profundidad, las nuevas tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, servicios de telemetría, servicios de conectividad. Bien. Next slide, please. Si entramos un poco en el análisis por país de las distintas normativas de homologación vehicular, podemos ver que nuestra región está relativamente atrasada con respecto a otras regiones del planeta. La tecnología, por ejemplo, de airbag frontal es casi obligatoria en gran parte de los países de la región. Podemos ver que en Perú no lo es. Frenos ABS se ha vuelto obligatorio en Argentina y Brasil hacia 2014 recién. En Perú aún no es obligatorio, y en el caso de Chile, si bien no está
no es obligatorio por ley, el mercado ya en su gran mayoría ofrece esta tecnología, pero después tecnologías como es el control de estabilidad, aún no es obligatorio en Colombia o Perú, y ni siquiera, y recién está proyectado de volverse obligatorio en Argentina, Brasil y México a partir de 2020. La tecnología se viene postergando año a año su implementación obligatoria. Ni hablar de tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, que en ningún país hay objetivos de implementación específicos, tal vez salvo Brasil, donde con respecto a Rota 2030 se ha planteado un proyecto hacia 2030 de ir implementando gradualmente estas tecnologías en los nuevos vehículos. Por otro lado, lo que son legislaciones en cuanto a regulación de manejo, si bien en muchos países hay normativas sobre, que parecen obvias, ¿no? Pero no lo son, sobre usar cinturón obligatoriamente o de no conducir y manejar al mismo tiempo. En muchos casos no hay presupuestos asignados para hacer imponer de manera rígida estas normativas, por lo cual obviamente influyen en los altos índices de accidentalidad vial. Next slide, please. Por último, aquí me gustaría discutir un poco todo lo que es el panorama de nuevas tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción. Brevemente, para describir estas tecnologías, podríamos decir, se trata de manera global de todas las tecnologías a través de las cuales el vehículo interactúa con el conductor y los pasajeros, y asimismo con otros vehículos y con el entorno, con la carretera y la infraestructura, para producir información que asista de manera más o menos activa al conductor o al vehículo en sí a tomar decisiones de manejo, que pueden ir desde unas primeras tecnologías como son las alertas. Podemos pensar en la detección de puntos ciegos, la alerta de reversa de estacionamiento, la alerta de salida de carril, que puede ser tan solo una luz o un sonido, hacia tecnologías mucho más avanzadas que gradualmente van introduciendo mayor margen de decisión al vehículo y de automatización de la conducción. Como puede ser hoy en día el frenado de emergencia autónomo, o el asistente de estacionamiento autónomo, o inclusive nosotros pensamos ya hacia 2025 en la potencial implementación de pruebas piloto en nuestra región de vehículos totalmente autónomos. Bien, con esto next slide please. Con esto quería cerrar un poco lo que es el panorama de lo que son las distintas regulaciones, el contexto político institucional y lo que es el contexto más bien tecnológico sobre seguridad vial en nuestra región. Muy bien, muchas gracias Martín, realmente muy educativo lo que nos has contado. Muchas gracias, Quisiera José Luis. recordar a los asistentes que podéis, a la derecha de vuestras pantallas tenéis la función de chat, ahí podéis ir haciendo las preguntas que después las vamos a juntar y hacerlas cuando termine a la parte final, digamos, de este webinar. Entonces, bueno, Ernesto Pesochinqui, te doy la palabra cuando quieras. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Yo les voy a presentar algunos slides contándoles primero un poco qué es la empresa Mobileye. Mobileye es una empresa que fue fundada en el año 1999 por las dos personas que están en la foto ahí, el profesor Amnon Yashua, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue el que desarrolló y diseñó la tecnología, y su socio. Ellos básicamente fundaron la empresa en 1999 desarrollando tecnología para la prevención de colisiones y para poder salvar vidas humanas. Básicamente durante 8 años estuvieron desarrollando hasta que el año 2007 tuvieron su primera venta con Volvo, quien es todavía cliente de la empresa. Y así hasta julio del 2014 fueron invertidos en la empresa aproximadamente cerca de $1.000 millones, y el 1 de agosto del 2014 la empresa cotiza en la bolsa de Nueva York, valuada en unos $8.000 millones.
En el año 2016 se anuncia una sociedad entre Intel, Mobileye y BMW para proveer vehículos autónomos para el año 2021. Y ahí comienza un romance básicamente entre Intel y Mobileye, donde Intel compra a Mobileye en el año 2017 por 15.300 millones de dólares. Para el año 2022 ya está anunciado también un servicio de movilidad que básicamente en taxis en Tel Aviv, Israel, con una sociedad entre Volkswagen, Champion Motors, que es el importador de Volkswagen acá en Israel, y Mobileye, que va a proveer la tecnología. La empresa básicamente está dividida en tres grandes secciones. La primera es la sección OEM, que es que provee la tecnología directamente a las empresas automotrices del mundo. Hoy en día la empresa provee prácticamente a más del 90% de la industria automotriz. Y la segunda sección es lo que llamamos aftermarket, donde la tecnología puede ser implementada en vehículos que todavía no tienen esta desde fábrica y vehículos que están en estos momentos en las carreteras. Entre esas dos secciones, básicamente ya tenemos más de 40 millones de vehículos en el mundo con la tecnología de Mobileye. La tercera sección es utilizando exactamente la misma tecnología para desarrollar lo que es la tecnología de vehículos autónomos. Básicamente Mobileye hoy es el líder mundial tanto en la prevención de colisiones como en lo que es el desarrollo de la tecnología para vehículos autónomos. Next slide, please. Acá un poco como Martín mencionó, tenemos más de 1 millón de personas que se mueren por año por causa de los accidentes de tránsito. La mitad prácticamente son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas. Entre 20 y 50 millones de heridos de diferentes formas en el mundo. Y los costos para los países son aproximadamente entre el 3 y el 5% del Producto Bruto Interno de cada país. Estamos hablando de cifras astronómicas, 3% del Producto Bruto Interno de un país es una suma considerable y eso pasa básicamente en casi todas partes del mundo. Next slide, please. También sabemos que justamente somos los seres humanos que conducimos vehículos, entonces el 94% básicamente es por causa de errores humanos. De donde el 80% de esos accidentes son producidos por causa de distracción. El celular es el que mayor causa en estos momentos, pero también así como todo tipo de distracción que puede haber, que puede suceder y no solamente con el celular. El 22% básicamente son peatones y a todo el mundo le cuesta los accidentes de tránsito unos 230.000 millones de dólares al año con todos los accidentes que hay. Next slide, please. Acá pongo algunos datos de algunos de los países de Latinoamérica. Algunas de las personas que están acá me van a disculpar que no menciono quizás vuestro país, pero he tomado algunos simples casos. Esto es un reporte por la Organización Mundial de la Salud del año 2018, donde básicamente se reporta cuál es la incidencia en Argentina en el año 2016. Next slide, please. Estos son los números en Chile. Next slide, please. México, que hay casi 17.000 muertos ahora en el año 2018, hubo más de 17.000 muertos por accidentes de tráfico en el país. Next slide, please. Colombia también, esto hay más de 7.000, prácticamente el año 2018 hubo casi 8.000 personas muertas en Colombia. Next slide, please. Seguramente muchos de ustedes conocerán, hay una empresa de seguro francesa, AXA, que en sus oficinas en Suiza, ellos hicieron un estudio hace unos años que si pudiéramos advertir con por lo menos 2 segundos de anticipación
antes de que se produzca una colisión, podríamos evitar prácticamente el 99 o el 100% de las colisiones que se producen. Si yo aviso con 1.5 segundos de anticipación o el conductor tiene un tiempo de respuesta lento, entonces yo puedo evitar prácticamente el 90% de las colisiones. Ahora alguno se preguntará qué pasa con el otro 10%. Bien, hay una diferencia entre hacer una colisión a 100 kilómetros por hora o a 10 o a 20 kilómetros por hora, donde todavía puedo llegar a tener un daño material, pero evidentemente nadie va a morir, ni el conductor ni personas que están afuera. Next slide, please. Next, ahí está. ¿Cuáles las características que básicamente este sistema de prevención de colisión de Mobileye da? Son alertas de colisión frontal, avisando con 2.7 segundos de anticipación antes de que se produzca una colisión. Miren que yo estoy hablando de tiempos y no de distancia, porque todo depende de la velocidad a la que estamos circulando. ¿Ok? Alerta de distancia imprudente, que es básicamente, también se da en segundos eso, y eso es básicamente la distancia que tengo del vehículo que va frente a mí, que si frena de golpe y estoy muy cerca, voy a colisionar. Alerta de salida de carril, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, eso se produce mucho cuando estamos distraídos en carreteras. Advertencia de colisión con peatones y o bicicletas. Y el sistema también lee todas las señales de tránsito de acuerdo a la Convención de Viena y alerta de un posible exceso de velocidad de acuerdo a la velocidad permitida en la carretera y de acuerdo a lo que el sistema leyó como la velocidad máxima permitida en ese lugar. Next slide, please. Además de que el sistema alerta al conductor y que el conductor puede reaccionar, también las mismas alertas son enviadas a los sistemas de arrastramiento, los sistemas de telemática que están instalados en los vehículos de las flotas, básicamente. Acá hay algunos ejemplos, no puedo mencionar a todas las empresas porque son muchas, pero acá hay algunas de las empresas que seguramente algunos de ustedes conocerán. Y el gerente de flotas que está sentado en su escritorio puede recibir evidentemente a través de estos sistemas todo lo que está pasando con el vehículo, la localización del vehículo, el tiempo, la velocidad, pero también recibe las alertas que el sistema de prevención de colisión está en estos momentos haciendo en tiempo real. Con esas alertas y con toda la información que yo recibo del vehículo, yo puedo generar reportes que me pueden decir cómo está el conductor en estos momentos conduciendo. ¿Ok? Next slide, please. Voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de un informe sobre un conductor. ¿Okay? Este es un informe real que fue hecho en el año 2013. Pero acá podemos ver que hay varias cosas. En la tabla de abajo se ve que hay diferentes eventos, como frenos, frenos al doblar, aceleraciones, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver que hay estrellas y hay puntos rojos. En los puntos rojos podemos ver que el conductor no atiende bien los giros, también tiene muchos excesos de velocidad, tiene también, ahí está escrito Mobileye FCW, que es Forward Collision Warning, alerta de colisión frontal, que también está en rojo, y abajo de todo dice Mobileye LDWL, que es Lane Departure Warning, hacia la izquierda, o sea, salida de carril hacia la izquierda, y justo arriba hay media estrella para la salida del carril hacia la derecha. Yo con esta información yo puedo llegar a varias conclusiones. Una, hay el conductor tiene excesos de velocidad, las curvas las toma también a exceso de velocidad, utiliza mucho el freno, todo el tiempo está frenando, tiene muchas alertas de colisión inminente, de colisión frontal, quiere decir que eso es por causa de la velocidad también. Y podemos ver, este es el caso de un camión, que tiene en las curvas, ¿okay? El camión, la cabina del camión, básicamente sale de las líneas de carril. Esto quiere decir que
En muchos casos, cuando son camiones grandes de muchos metros, si la cabina está dentro del carril, probablemente la caja de atrás está saliendo y un coche que viene, un vehículo que viene del lado de enfrente, podría colisionar con la caja de atrás. Pero si la cabina sale del carril, entonces la caja de atrás podría permanecer la caja misma dentro del carril. Esto quiere decir que el conductor toma las curvas muy rápido y por eso tiene todo este tipo de alertas. El gerente de flota simplemente tiene que ir con el conductor y decirle, señor conductor, en este caso usted tiene que tomar las curvas más despacio para tener menos alarmas, porque estamos viendo que en las curvas puede tener un peligro de accidente. Este es un ejemplo muy simple de muchos ejemplos que se pueden dar. Next slide, please. Evidentemente podemos ir a todo tipo de verticales, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de vehículo que tenga de 4 ruedas para arriba, ¿ok? Y los verticales yo me refiero a todo tipo de flotas, inclusive coches particulares. Next slide, please. Acá muestro algunos ejemplos, algunos de ustedes colombianos y peruanos deben conocer estas empresas. Esto es, en Colombia se llama Bavaria y en Perú se llama Vascus, que son empresas de AB InBev, anteriormente SAP Miller. En Colombia, en el periodo de un año, tuvimos 65% de reducción de colisiones. Estamos hablando de una flota de aproximadamente de 1.200 vehículos. Y en Perú, un dato que tenemos muy importante también es que hubo una reducción de la rotación del conductor a solo un 3.3%. Esto quiere decir, muchas flotas muchas veces contratan a conductores y después de entrenarlos durante 3, 6 meses, por diferentes causas el conductor decide irse de la empresa y toda la inversión que la empresa hizo, evidentemente, se perdió. Lo que ha logrado esto es que los conductores se sientan mucho más seguros, que la empresa, los mismos conductores se dieron cuenta que la empresa cuida de ellos y por lo tanto los conductores deciden quedarse en la empresa y no rotar. Next slide, please. Este es otro ejemplo de también una empresa que seguramente muchos de ustedes conocen, en Ucrania, Philip Morris. Estos básicamente son en coches particulares, 350 coches, donde tenían 200 accidentes por año y se redujeron a un 84%, un 58% menos en el periodo de un año. Next slide, please. Coca-Cola, firma conocida por todos. Esto es Coca-Cola, Hellenic, que están basados en Grecia, pero trabajan básicamente en todo lo que es Europa Oriental. Durante el periodo que se hizo el test, el piloto, básicamente tuvieron 0 colisiones, justamente tomando en cuenta la reducción en las diferentes alertas de Mobileye que cada uno de los conductores tuvieron. Y hoy en día ya hay más de 15.000 vehículos instalados en 28 países de Europa Oriental. Next slide. Los mexicanos escuchando acá seguramente conocen Qualitas, que es la empresa de seguros automotriz más importante de todo México. Ellos aseguran 4.5 millones de vehículos. Con Qualitas se hizo un plan muy, muy interesante, en el cual Qualitas daba gradualmente reducciones en la póliza de seguro, en la premia de la póliza de seguro, de acuerdo a que si la empresa tiene sistemas de prevención de colisión, y adoptaron también políticas de seguridad viales internas con metodologías, evidentemente, para mejorar la seguridad vial de cada uno de los conductores de las empresas que están asegurados. Next slide, please. Otra empresa de autobuses en Australia, más de 1.000 autobuses, también un proyecto muy interesante que se logró y que básicamente han reducido una cantidad de colisiones en forma muy importante, pero justamente ellos trabajaron más que nada en la prevención, sabiendo que todo el tiempo que hay seres humanos que conducen vehículos, siempre va a haber accidentes, pero lo importante es reducir la cantidad así como su severidad. Next slide, please.
Bueno, algunas recomendaciones que podemos dar antes de terminar con esta exposición es que evidentemente tiene que haber una formación continua durante todo el programa de seguridad vial que las flotas pueden implementar, sin grandes inversiones, puedo decir, porque no hace falta muchas inversiones para hacer programas de seguridad vial, una capacitación constante para los conductores y para los clientes también de las empresas de transporte, que es importante. Como hablaba Martín, hay un asunto muy interesante que es todo el factor humano. Entonces es importante que se pueda monitorear la condición física y emocional del conductor, que es la persona responsable del vehículo en este momento, sea que lleve carga o personas en el caso de transporte público de pasajeros. Evidentemente asegurar la condición mecánica de la unidad de transporte, como ya sabemos, los frenos, las ruedas, todo. Y evidentemente adoptar las políticas de seguridad vial internas de la empresa, que es lo más importante, y la auditoría, que por lo menos, como mínimo, tendría que ser una vez al año. Mi pregunta a los oyentes es, ¿qué harían? ¿Cuáles ideas? No tienen que contestar ahora, por supuesto, pero sí, ¿qué ideas podrían tener para mejorar la seguridad vial de las flotas en su país? Next slide, please. Muchas gracias y por favor dirijan con cuidado. Y ahí está mi correo si me quieren enviar algún email con preguntas y todo eso. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Desde luego los números que nos han mostrado son, bueno, en muchos sentidos inaceptables. Tendríamos que hacer más. Muchas gracias a la gente, a los oyentes que han enviado sus preguntas. Insisto que si queréis enviar todavía hay tiempo en la donde está a la derecha podéis voy a intentar el agrupar algunas de las preguntas, pero si alguno siente que alguna pregunta hecha no fue suficientemente contestada, podéis mandar directamente un mail a Martín o a Ernesto, que seguro que os contestan de forma directa. Pues vamos entonces directamente a la primera pregunta. Y la primera es para Ernesto, y es, ¿qué podemos hacer para mejorar la aceptación de las empresas latinoamericanas en invertir en este tipo de sistemas? Ok, básicamente una de las cosas más importantes es la difusión de que este tipo de sistemas existen. Pero antes de eso también la difusión de la conciencia de seguridad vial. Así como hay muchas empresas, en el caso de Fleet Latam, en el caso de Frost & Sullivan, como Martín mencionó, y muchas otras empresas y organizaciones, es difundir la conciencia de seguridad vial desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista tecnológico, y sin olvidarnos los gobiernos, evidentemente, desde el punto de vista regulatorio. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. En el momento que hay ya más conciencia, la gente va a adoptar mejor todo tipo de solución que sea tecnológico o cualquier otro para implementar las medidas de seguridad. Fundamentalmente hablamos de metodología, porque la tecnología sola de por sí misma no hace nada si no está bien utilizada. Entonces lo primero y principal es una conciencia. Y después el resto es simplemente metodología. Muy bien, pues muchas gracias. La siguiente pregunta es para Martín. Y en este caso es, ¿qué apoyo se recibe por parte de los gobiernos en acelerar y dar importancia al aumento de la seguridad? Porque vemos por los números que habéis mostrado que el impacto económico, al margen de vidas, el impacto económico es absolutamente tremendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Quién puede hacer algo? Sí, como dice José Luis, tienes mucha razón y coincido con Ernesto. Aquí estamos hablando efectivamente de una tarea que implica
digamos, un diálogo, una concertación intersectorial, no solo por parte de las empresas que gestionan flotas, sino también tenemos que pensar en la sociedad civil, tenemos que pensar en ONGs, tenemos que pensar también inclusive en los sindicatos, tenemos que pensar asimismo en el Estado, en la asignación de presupuestos para políticas educativas de seguridad vial y en última instancia sostener este tipo de diálogos, este tipo de concertación, este tipo de acuerdos y preocupación por lo que es la problemática de la seguridad vial de manera sostenida en el tiempo, digamos, que no pase a ser un tema de agenda pasajero, sino que sea parte de una estrategia global de política de transporte para cada uno de los países de la región y, por qué no, también pensar en una política acordada a nivel regional también. Muy bien, muchas gracias. Pues otra pregunta para Ernesto, y es, ¿el invertir en este tipo de sistemas produce una mejora en el costo del seguro? ¿Podemos negociar eso con las compañías de seguros? La respuesta es sí, siempre y cuando la compañía de seguros también evidentemente se adhiera al plan mismo. O sea, es evidentemente claro que con el tiempo las mismas compañías de seguros se van a tener que adaptar a los nuevos tiempos. Sabiendo que hoy en día ya con este tipo de tecnologías, como presenté recién, también se aplica en diferentes niveles hasta llegar al mismo vehículo autónomo. Entonces, a medida que todo esto se vaya ampliando, evidentemente las compañías de seguro también se van a adherir, como en el caso que comenté en las diapositivas que mostré, en el caso de Qualitas en México, en los cuales básicamente entraron a este tipo de programas al 100% y hasta hoy en día está funcionando. Pero sí, va a haber cambios en el futuro, de eso no hay ninguna duda. Muy bien, pues muchas gracias. Pues otra pregunta para Martín, y estas son un poco preguntas agregadas que intentamos resumir. ¿Cómo están reaccionando los fabricantes o cómo están introduciendo los fabricantes estas nuevas tecnologías en los productos en Latinoamérica? ¿Qué es lo que vamos a ver implantarse pronto, rápido, en los próximos 2 o 3 años? Excelente pregunta. Bien, gran parte de las tecnologías que les he presentado, si recuerdan en el slide que presentábamos esta hoja de ruta, distintas tecnologías de conducción autónoma y asistencia a la conducción al conductor, muchas ya están disponibles, de hecho, en algunos de los mercados de la región. El problema es que están disponibles en general en los segmentos mayores, en segmentos SUVs o segmentos C y D, y en las versiones de lujo en general, de distintas líneas de producto. Es decir, la gran parte de los fabricantes en la región aún no han introducido de manera general en todo su portfolio de productos estas tecnologías en sus vehículos. Ahora sí, escuchamos cada tanto noticias de que tal o cual fabricante lanza un modelo con frenado autónomo de emergencia o con piloto de estacionamiento. Estas tecnologías, digamos, ya se están introduciendo en el mercado. Ahora bien, en los próximos años sí vamos a ver que a modo de cascada vayan siendo introducidas gradualmente en segmentos inferiores o se conviertan en tecnologías de base. Pero sí, esto va a tomar tiempo en tanto no haya un plan o una política, una regulación que obligue, digamos, a introducir de manera mandatoria estas tecnologías, como puede ser el caso de Rota 2030 en Brasil, este plan estratégico hacia 2030 de ir gradualmente incorporando frenado autónomo de emergencia, control de estabilidad, control de tracción, control de mantenimiento del carril, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Pues otra más para Ernesto y la voy a hacer doble. Por un lado,
es el grado de aceptación en Latinoamérica en la industria del transporte, es decir, ¿qué porcentaje de la industria del transporte utiliza esta tecnología? Y junto con la misma pregunta sobre si los datos de velocidad y distancia que manejáis en las alertas, si lógicamente son configurables, dado que los parámetros cambian de país en país. Ok, la primera pregunta respecto al porcentaje. Es muy difícil decir porque evidentemente tenemos un sistema de transporte de pasajeros, entiendo que ahí fue la pregunta, muy amplio en toda Latinoamérica, Brasil, Buenos Aires, por ejemplo, tiene 18.500 autobuses urbanos. Es muy difícil decir un porcentaje grande, pero sí lo que puedo decir que el porcentaje está aumentando. Cada día vemos más y más y más proyectos e interesados en adoptar este tipo de tecnología, fundamentalmente en los transportes urbanos de pasajeros, pero también los interurbanos. Lo estamos viendo mucho en Brasil, en Chile, Argentina, en países así, en México también. Espero haber contestado la primera parte de la pregunta. ¿Cuál era la segunda parte, José Luis? ¿Me recuerdas? Sí, si los datos de distancia y velocidad que utiliza vuestros sistemas, si son configurables a los parámetros de cada país. Bueno, la velocidad básicamente, el sistema toma la velocidad de la información del vehículo, sea información digital o analógica, y lee los carteles de velocidad, puede leer los carteles de velocidad en todos los países y la compara con la velocidad actual. ¿Hola? Celine, no lo oigo más, Ernesto. Celine, no tengo sonido. No lo oigo, Ernesto. Yes, it seems that Ernesto has a little problem with his connection, so maybe we can ask a last question to Martin. Ok. Pues si me estáis escuchando, tendría otra pregunta para Martín, que hacemos la última. Y sería, Excelente. si esta tendencia tecnológica de alguna manera forzaría a los países a utilizar más redes de 5G o si pueden ser utilizadas en otro tipo de red. Según el tamaño del cliente. ¿Cómo ves? Sí, Ernesto, sí, José Luis, es como dices, efectivamente, ambas tecnologías, digamos, se complementarán. La aplicación Hola. Sí, ¿me oye, José Luis? Te oímos bien, Martín. Excelente. Sí, como decía, ambas tecnologías efectivamente se complementarán y la aplicación de una, por supuesto, incentivará a que se vaya invirtiendo y se vaya apostando más hacia la otra, hacia soluciones de asistencia de conducción avanzada y servicios mucho más avanzados de conectividad vehicular, entre vehículos y con la misma infraestructura.
asimismo como red de comunicación más avanzadas en nuestra región, por supuesto. José Luis, gracias. perdón. Sí. José Luis, perdone, Ernesto, no sé, en un momento se me cortó la conexión, no sé si pudieron escuchar la última parte de mi respuesta, pero acá en un momento tuve un lapsus que se cortó toda la conexión. Sí, ese lapsus lo hemos tenido todos. Quizás lo de los parámetros es la parte que no hemos escuchado. Ujú. Ah, ok. Entonces simplemente, básicamente los parámetros no van a cambiar. Va a depender de la velocidad y de la distancia a la que tenga el otro vehículo. Siempre vamos a querer conservar por lo menos los 2.7 segundos antes de que se produzca una colisión frontal y como mínimo una distancia segura cuando estoy circulando atrás de otro vehículo, porque si el otro vehículo de adelante me frena de golpe, yo lo voy a colisionar. Entonces, básicamente, los parámetros la distancia va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es la velocidad y, evidentemente, la distancia del vehículo, nada más. Bueno, y entonces hacemos una última pregunta, también, Ernesto, para ti, y es como muy directa. Es una pregunta sobre el costo por unidad de adaptar un sistema como el vuestro a un vehículo. Ok. Si quieres, puedes decir que se dirijan directamente a ti. Eso, exactamente. Eso voy a recomendar porque depende, estamos acá hablando con gente de diferentes países, en diferentes países de acuerdo a la economía local es diferente y también de acuerdo al tamaño. Yo básicamente sí pediría, como tú bien recomiendas, que se dirijan directamente a mí y yo los puedo dirigir con los representantes locales. Pero siempre hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué es lo que vale más? ¿Vale más la vida de una persona o un sistema electrónico que nos puede salvar la vida? Ya no estamos hablando de un costo, estamos hablando de un valor. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Pero se pueden comunicar conmigo cuando quieran. Muy bien, pues muchas gracias. Lamentablemente tendremos que cerrar este webinar ahora. Es decir, la gente que quiera hacer más preguntas, como he comentado, podéis hacerlas directamente a las direcciones de correo electrónico de Martín o de Ernesto. Nos disculpamos por alguna imperfección técnica de ruidos que puedan aparecer o en algún momento que el sonido se ha perdido para algunos. Simplemente lo que queremos comentar es que este webinar fue grabado y el vídeo del mismo va a estar en la web de Global Fleet. Es decir, todos los asistentes van a recibir un mail avisando cuando ya está colgado para poder acceder a ellos. También les queremos agradecer si podéis tomaros un minuto en contestar la encuesta de satisfacción que hay, porque eso lo que produce es que logremos hacerlo un poquito mejor cada vez. Y por último, es decir, agradecer desde luego a Martín Singla y a Ernesto Pezzochinski por sus excelentes presentaciones, y especialmente a Mobileye por el apoyo y de haber hecho posible este webinar. Y termino diciendo que los que tengáis la oportunidad, dentro de un par de semanas está la conferencia de Fleet LATAM en México, donde se va a reunir, pues posiblemente a nivel regional, la gente más conocedora del sector, tanto desde el punto de vista de usuarios de flotas como de proveedores. Dicho eso, pues muchísimas gracias a todos los oyentes por vuestra paciencia y espero que esto haya sido útil y que podamos seguir siendo útiles para vosotros en el futuro. Pues nada, gracias otra vez y buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.